Vamos de inmediato a tratar un tema que es verdaderamente importante. Se ha hablado mucho, pero ya hay resultados en el trabajo que se ha hecho en Manpower Group respecto al empleo en nuestro país y en términos también comparativos. Ha salido toda una encuesta de expectativas de empleo, hay conclusiones importantes que vinculan a ver cómo miran los empresarios, tanto de la gran industria o la gran empresa y los pequeños empresarios respecto al tema del empleo. Señor Galdos o Galdós, para estar claros, porque hay de los dos. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Daniel Galdos. Galdos. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por atendernos en Ampliación de Noticias. Se habló mucho de, primero, la preocupación de la generación de desempleo, de la gente. Se señala que hay alrededor de 10 millones de personas que han pasado a niveles de pobreza durante este año por el impacto de la pandemia. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. También frente, además, una organización de trabajo donde la mayoría de gente está en el sector informal, que es lo que se cerró de la noche a la mañana. Pero en cuanto a expectativas de empleo en empresas, en el Perú en el 2021 la cosa está a media tabla y puede ser esperanzadora, ¿no? ¿Por qué no nos comenta de manera general cuáles son los resultados de esta encuesta? Perfecto, Mónica. Sí, efectivamente nos encontramos con un indicador bastante optimista para lo que viene a ser el primer trimestre del 2021. En realidad, la metodología que tiene esta encuesta es recoger un poco la opinión de los empresarios en relación a su intención de contratar personal de cara a este primer trimestre, en la cual, digamos, de los resultados que hemos obtenido, se proyecta que un 8% de incremento se proyecta de manera general, pero lo interesante de esta encuesta es que la mayor participación de este crecimiento la va a tener la gran empresa, que sabemos que es la que más mano de obra demanda. Así que eso de alguna otra manera es una oportunidad interesante y desde luego va a generar muchas opciones de empleo de cara a este primer trimestre y seguramente veremos un ritmo parecido a lo largo del año. Y en cuanto a los sectores... Galdos. Sí, adelante. Adelante, Mónica, adelante. No, solamente quería ver prioridades en cuanto a las expectativas de empleo, en cuanto a los sectores. Se habla en primer lugar de minería y eso podría conducir a las personas a tener una mirada en cuáles son los sectores donde debería estar buscando información, ¿no? Sí, efectivamente lo que mencionas es muy interesante. Yo creo que el valor de esta información es que las personas que están en búsqueda de empleo puedan orientarse hacia qué rubros de alguna otra manera poder prepararse y de luego investigar cuál es la relación o la realidad actual de esta industria y cómo prepararnos, ¿no? A nivel de cuáles son las funciones que se están demandando, cuáles son las competencias que obviamente requiere hoy en día este sector para poder de alguna otra manera tener mayor éxito en mi proceso de colocación. Y desde luego el sector minería es el que mayor proyección tiene en esta etapa, desde luego porque obviamente viene una contracción muy fuerte por los diferentes protocolos y restricciones que tuvieron para operar y en este momento han tenido que retomar con fuerza su capacidad productiva y obviamente condicionado por una demanda a nivel internacional del precio de los metales que se mantiene fuerte, ¿no? La tendencia del cobre se ha mantenido en un franco crecimiento del mes de marzo y esto hace que evidentemente la confianza y la proyección de contrataciones en este rubro particular que es la minería se mantenga en un nivel bastante positivo. Estamos hablando de un salto de 34 puntos versus el trimestre anterior. Entonces hay muy buena expectativa justamente en este sector. Sí, antes de plantear la pregunta de Fernando, con la cual vamos a regresar por supuesto, y hay un segmento con él importante sobre información, tenemos que de todas maneras ir a la pausa y regresar. Son las 9:20, estamos conversando con el señor Daniel Galdos que nos está explicando un informe importante de Manpower a propósito de los empleos que puedan crearse el próximo año. La tesis principal es que habrá 8% más de contrataciones. Señor Galdos, tengo entendido que el informe que nos está explicando se basa en encuestas hechas a 378 no empresarios en 7 regiones de nuestro país. Pero, ¿qué nos podría decir respecto a lo que los que buscan empleo deban hacer para aprovechar esa mayor oferta que usted nos dice habrá el próximo año? ¿Cuál es la mejor estrategia para quienes, sabiendo qué sectores van a emplear, se activen desde ya? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Sí, efectivamente, esta herramienta nos permite, brindar información de valor a las personas que están en búsqueda de empleo para entender dónde está el potencial de contratación en el próximo trimestre y, desde luego, cuáles son las tendencias para el siguiente año.
Entonces, si yo soy una persona que, por ejemplo, estoy buscando oportunidades en el sector comercio y veo que efectivamente hay una expectativa interesante de contratación, que por ejemplo hoy en día son 7 puntos porcentuales que mantiene este crecimiento, yo podría investigar cuáles son las posiciones que se demandan dentro de este sector, entendiendo cómo han cambiado algunos modelos de negocio, porque lógicamente la pandemia ha traído nuevos retos, aprendizajes y desde luego nuevas posiciones en las cuales de repente si yo me capacito y refuerzo algunos conocimientos, algunas competencias, voy a tener mayor probabilidad de éxito en un proceso de selección. Entonces es información muy valiosa, sobre todo para las personas que están en proceso de reinserción. Ahora, ¿cuál es el tema de la expectativa de crecimiento de empleo, pero por el tipo de empresa en la que se puede dar? Por ejemplo, la gran empresa, mediana, pequeña y micro. Ojo que en esta etapa, evidentemente, las más afectadas han sido las de las medianas a las microempresas. Entonces, ¿cuál es la expectativa en esos rubros? Sí, lo interesante, Carlos, dentro de esta última encuesta es que las que muestran un mayor optimismo de contratación justamente son estos dos tipos de empresas, la gran y la mediana empresa, que se mantienen con porcentajes de 11 y 9% respectivamente, y son lógicamente las que mayor volumen de personal van a demandar. Por lo tanto, de alguna otra manera, al ser un indicador positivo, lo positivo también dentro de este indicador es que evidentemente hay un volumen importante que se va a dar dentro de estas grandes empresas, ¿no? Y eso evidentemente es una buena noticia. Pero vemos que, por ejemplo, el índice en la pequeña empresa es de 2 nada más. Sí, desde luego, obviamente la incertidumbre continúa y lógicamente para una empresa que tiene pocos capitales, el invertir o el generar compromisos a nivel de contrataciones es un poco complicado en este momento, obviamente por un tema de caja, pero yo confío en que ya con mayor, digamos, visibilidad de cómo va a ser el desarrollo del siguiente año, entre el tema de la vacuna, los diferentes protocolos y luego el tema de elecciones que siempre nos impacta un poco, yo creo que se va a recuperar un poco más el optimismo en este volumen de empresas, al igual que la microempresa, ¿no? Que ya también comenzó a dinamizarse un poco más, seguramente producto de, evidentemente, todos los emprendimientos que también se han generado dentro de esta pandemia y que lógicamente es una oportunidad de empleo nueva que existe el día de hoy. Sí, yo quería incidir y seguir con la pregunta de Fernando, y también había planteado yo el hecho de que la expectativa más grande de empleo es en la minería, pero vemos en el cuadro, en las comparaciones por sector económico, el promedio es 8%, pero los niveles en negativo están en transportes y servicios públicos y administración pública y educación. O sea, si se trata de buscar trabajo, por ahí no va la cosa, porque el próximo año también se pinta en negativo. Sí, desde luego la situación es más difícil en estos dos sectores, no es imposible tampoco, existe demanda, pero una demanda muy puntual. La realidad es que es un sector, sobre todo el sector transporte, que sigue muy golpeado porque el transporte, sobre todo particular de personas, todavía sigue muy restringido y desde luego hay mucho temor todavía a los usuarios de utilizar este tipo de servicios. Eso todavía seguramente va a demorar por lo menos unos 3 a 6 meses en retomar un poco la confianza y entendiendo que efectivamente en el caso del sector de educación, por la falta de claridad sobre digamos las clases presenciales o no, todavía no se toman muchas decisiones en torno a contrataciones del siguiente año, ¿no? Lógicamente, si yo lidero una institución educativa y todavía no sé bajo qué condiciones voy a poder operar, es bien difícil comenzar a proyectar una contratación, por lo menos para el primer trimestre. Entonces, esto podría cambiar radicalmente, así como pasó de repente con el sector minería, de un trimestre a otro, podría darse el caso, pero ahorita se mantienen muy, digamos, conservadores por esta situación que todavía los afecta considerablemente. Señor Galdos, ¿qué cosa explicaría que las dos regiones que menos expectativas de contratación tienen sean Piura y Arequipa? ¿Qué sucede en esas dos regiones? Bueno, en Piura particularmente había mucha proyección con el tema de la reconstrucción con cambios, muchos proyectos de infraestructura que se tenían ya proyectados para este trimestre, los cuales obviamente no han podido avanzar al ritmo que se tenía esperado por gestión a nivel local, regional y luego nacional. Entonces, eso ha demorado el ritmo de las contrataciones que lógicamente se tenían proyectados y el empresario está siendo mucho más conservador. Lógicamente, Piura también el sector turismo representa gran parte, digamos, del PBI de Piura y todavía no hay una recuperación franca en este sector. Pero entonces, está creciendo mucho, ¿ah? Se dice que los hoteles están llenos en Piura. Claro, están llenos, pero todavía no abrimos la frecuencia ni el ticket a los cuales estaban acostumbrados. Entonces, todavía, obviamente, hay mucha desconfianza en seguir invirtiendo y, desde luego, en poder contratar los mismos volúmenes. Porque hay un crecimiento, pero no estamos hablando de los volúmenes que teníamos hace un año.
Entonces eso hace que todavía se mantengan de manera todavía muy conservadora las contrataciones. Podría cambiar esto en el siguiente trimestre si es que evidentemente los protocolos evolucionan, si es que tenemos mayor visibilidad sobre el tema de las vacunas, pero en este momento es algo que los afecta. Y desde luego el sector servicios en Piura también es importante. Sabemos que todavía las restricciones no permiten que las operaciones, digamos, estén un 100%, y esto hace que también la demanda de personal, obviamente, todavía se mantenga contraída. ¿Y cuál? Sí, perdón, disculpe, continúe. Sí, y en relación a Arequipa, bueno, Arequipa efectivamente viene soportado mucho por la actividad minera y eso ha permitido que incremente notablemente el indicador, porque del trimestre anterior, que la expectativa era de menos un 9%, ha saltado a un 1%, un valor positivo, lo cual es relevante, pero todavía sabemos que en el ámbito de lo que es manufactura, servicios y comercio, nuevamente las restricciones, el aforo, hace todavía complicado el poder retomar los ritmos anteriores, pero consideramos que, digamos, apalancado por el tema de la minería, podríamos tener mejores resultados para un siguiente trimestre. Y bueno, en el comparativo global, respecto a las expectativas de empleo del Perú, veo que hay una ubicación muy interesante, ¿no? Porque solamente hay 8 países que están en este cuadro comparativo por encima de nuestro país. Sí, dentro de todo es una buena noticia. Después de mucho tiempo, creo que un par de años, es que Perú aparece en este top 10 de países con mayor expectativa de empleo. En este momento solo estamos siendo superados por Brasil, por 2 puntos más. Brasil obviamente tiene una ventaja importante por el tema de las exportaciones. De todas maneras es una noticia positiva y hay que tomarlo de esa forma. Y esto muestra un poco, de alguna manera, no solo, digamos, algo de recuperación, sino que también la contracción fue fuerte en un primer momento, ¿no? Nosotros tuvimos quizás mayores restricciones que otros países y, lógicamente, la reacción también tiende a ser mucho mayor. Entonces, por eso es que también podemos estar por delante de otros países. Incluso claro, por encima inclusive de países europeos, Alemania, Suecia, Francia. Exacto. Recordemos que nuestra cuarentena fue un poco más rígida, las restricciones en términos también de toque de queda han sido mucho mayores que otros países, y eso hacía que evidentemente las desvinculaciones han sido mayores que en cualquier otro país. Entonces, lógicamente, al activarse nuevamente las actividades, nosotros también tenemos que reaccionar en mayor volumen y eso hace que el indicador sea mucho más alto. Sí, hay que decir también que el Perú, digamos, en términos de impacto cayó muchísimo, mucho más que los países mencionados, y el efecto rebote es el del que se hablaba desde el primer instante. Ojalá que en realidad los porcentajes sigan creciendo y el tema de la campaña electoral tampoco ponga demasiado nerviosos justamente a todos los sectores que son los que están encargados en la dinámica de la economía nacional. Muy amable, señor Galdos, por estar con nosotros. Daniel Galdos, gerente comercial de Manpower Group, estaba con nosotros en Ampliación de Noticias. Titulares y regresamos.